Buenos días, amados hermanos, hermanas. Feliz sábado a todos y a nuestras apreciadas visitas también. Les invito a tener otra brevísima meditación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Dios nuestro, nuevamente elevamos nuestros pensamientos hacia ti, donde te encuentras en tu trono de gloria en las mansiones celestiales. Alabado sea tu nombre. Quédate con nosotros. Habla tú en tu espíritu. Solo úsanos como instrumentos tuyos en tus manos divinas. Que la bendición sea derramada sobre todos los oyentes y que la honra y la gloria sean para ti eternamente. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El texto original, primero que leímos, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? El de Colosenses 2:6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo termina? Andad en Él. ¿Cómo hemos recibido al Señor Jesucristo? ¿Lo vimos? ¿Oímos su voz en el bosque, en la ciudad, en el trabajo, en el hogar? ¿Lo conocemos físicamente? ¿Cómo hemos recibido al Señor Jesús? ¿Por qué? Por fe. Porque creemos que aunque no lo vemos, Él es, Él existe, Él vive, Él estuvo en la tierra, Él ascendió a los cielos, Él permanece en el cielo porque ese es su lugar original, las mansiones eternas. Y que nos dejó la promesa ¿de qué cosa? De que volverá. Nos dejó la promesa de su segunda venida. Me voy, pero volveré. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dijo? Vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa maravillosa! Creo que este es el pasaje más conocido mundialmente en las iglesias cristianas. La segunda venida de Cristo, la promesa de Cristo. Pero todo esto, por hoy, debe desarrollarse en un ambiente y en un espíritu ¿de qué? De fe, porque nada vemos. No lo vimos. Dichosos los apóstoles y los judíos de aquel tiempo que lo vieron personalmente. Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vieron su gloria. Pero nosotros que hemos vivido ahora 2000 años después de aquellos sucesos, muchas gracias, de aquellos eventos, de aquel nacimiento virginal, de aquel nacimiento divino del Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús, que quiere decir Salvador. Bendito sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que nos envió a su Hijo, para que creyendo en Él, obedeciéndole a Él, guardando su palabra,
nos estamos preparando para aquel magno, maravilloso, estupendo recibimiento de la segunda venida de Cristo Jesús. Y pensar que hoy estamos más cerca que nunca. Todo lo que sucede en nuestro alrededor, en nuestro entorno, todo lo que sucede en el mundo, está señalando y nos están diciendo esos eventos: prepárate, porque vengo en breve. Esto es lo más importante para el creyente: prepararnos para encontrarnos con Él. Porque Él viene. Estemos preparados o no estemos preparados, Él viene. Él cumplirá su promesa. Con nosotros, dicen por allí, sin nosotros y a pesar de nosotros, Cristo vendrá. Pero qué gozo. Inefable. Es decir, con palabras no se puede explicar. Recibirlo con el gozo y el entusiasmo que jamás hemos experimentado. Viene Cristo y con Él nos iremos al cielo. Así lo dice la Santa Biblia. Y así es. Parecen cuentos, parecen mitos. Los pseudocientíficos, los filósofos y otros llamados libres pensadores creen que la Biblia es un mito, pero no es un mito. Jesús fue un hombre registrado en la historia universal, en la historia del mundo. Cristo existe. Pero vamos a hablar un poco más de la fe, porque en realidad ese es el tema. No sé por qué hablé antes de Cristo y de su segunda venida. El tema es sobre la fe. Está ligado. Todos sabemos que el camino de la fe no es un camino sencillo. No es un camino fácil. El camino de la fe es poquito complicado. Sin embargo, lo que nos sostiene en fe es que no luchamos, ¿qué cosa? Solos. Ese Cristo histórico, ese Cristo que vino a dar su vida por nosotros, el que tomó nuestro lugar, ¿dónde? En la cruz. Nosotros éramos los delincuentes, los que debíamos haber muerto en la cruz, en el Calvario. Pero en su infinito amor y misericordia, Él tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió todo lo que sabemos por los evangelios y por Isaías, que también se anticipa, y sufrió terriblemente, vergüenza, dolor, heridas, tristeza. ¿Solo por nosotros? ¿Qué culpa tenía Él? Ninguna culpa. Sin embargo, porque de tal manera nos amó Dios, que puso sobre sí, sobre Él, todas nuestras culpas. Él cargó nuestras iniquidades. Él cargó nuestras culpas. E hizo la expiación nuestra, es decir, perdonó nuestros pecados, lavó nuestro corazón, muriendo en la cruz del Calvario. Porque sin remisión, porque sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados.
Si no se derrama sangre, no hay perdón de los pecados. Así que Cristo realizó eso. Él derramó su sangre para que el Padre, a causa de sus méritos, los méritos de Cristo, a causa de su sangre, la sangre de Cristo, el Padre pueda perdonarnos. Pero el camino de la fe no es andar sobre alfombras, no es caminar, no es una senda tapizada de pétalos de rosa. Hay momentos, hay circunstancias en que nuestra fe es probada, en que nuestra fe es templada por la prueba, por el dolor, por la enfermedad, por el miedo, por el temor y por muchas otras circunstancias negativas que nadie quiere experimentar. Pero todo se purifica por medio del fuego. Y a nosotros nos toca experimentar el fuego de la aflicción muchas veces, el fuego de la enfermedad, el fuego de la pena, el fuego del temor. Pero es porque Dios nos purifica de esa manera. Porque a los que a Dios aman, ¿qué dice Romanos 8:28? Todas las cosas les ayudan a bien. Así que no necesitamos preocuparnos más allá de lo normal. Así que no debemos temer cuando hayamos entrado al horno de fuego, de la prueba y de la aflicción, porque no estamos solos. Pablo dice pues en el versículo que acabamos de leer, porque a los que a Dios aman, finalmente todas las cosas nos ayudarán a bien, a purificar, a transformar nuestro carácter. No que busquemos la prueba, solo que estuviésemos, decía un predicador, locos de la cabeza, pues de dónde más enloquece la persona, ¿verdad? Él dijo, locos de la cabeza, desearíamos sufrir, pero nadie desea el sufrimiento, el mal, la enfermedad. Sin embargo, Dios permite que llegue a nuestras vidas la prueba, como en el caso de Job. Y muchas veces entramos en dificultades por nuestras malas decisiones. Y ni modo, tenemos que sufrir después ¿las qué? Las consecuencias. Tenemos que sufrir las consecuencias. Sin embargo, recordemos que no estamos solos. Así como los jóvenes hebreos en el horno, se sorprendió el rey y los demás, porque cuando se acercaron al horno y vieron a través de la puerta del horno, ¿qué dijo el rey? ¿No metieron a cuántos? Pero veo un cuarto personaje como un hijo de los dioses. Ese cuarto personaje que los acompañaba en el horno de fuego era Cristo. Y así lo hace con nosotros. A veces es tan duro el sufrimiento, tan temeraria la pena, que no vemos, que no recordamos. Pero Cristo allí está contigo, ayudándote a soportar. No te acobardes, no temas, sigue adelante, porque nos espera un futuro glorioso. Un futuro de vida sin fin, en un mundo nuevo, vida nueva, donde todo lo que aquí nos causa tristeza y dolor, jamás
volverán a existir en ese mundo nuevo. Sigue adelante. No perdamos la confianza. No mengue nuestro valor en Cristo Jesús. Siempre hacia adelante y hacia arriba. Hacia adelante y hacia arriba. No volteemos hacia atrás, porque vamos a desviar la mirada y nos vamos a perder. Hacia arriba y hacia adelante, o hacia adelante y hacia arriba. El camino de la fe es así, con pruebas, con dificultades. ¿Quién no ha tenido algún problema en la vida? ¿Quién de los presentes ha vivido siempre como sobre el lienzo de terciopelo, sin problemas? Todos hemos tenido algún problema, unos más, otros menos, algunos problemas sencillos, otros más difíciles. Pero este mundo así es, a causa del pecado. Si no hubiesen pecado nuestros primeros padres y nosotros hubiésemos seguido el ejemplo de vivir sin pecado, unidos a Cristo, esto que experimentamos en esta tierra, nunca lo hubiésemos experimentado. Adán y Eva tuvieron vida eterna, tenían vida eterna, mientras fueran fieles y pasaran la prueba. Pero no pasaron la prueba. Entonces ya la vida que Dios deseaba se cortó, dejó de ser una vida eterna condicional, no pasaron la condición y empezamos a morir. Pero por eso vino Cristo, para que no quede por toda la eternidad frustrado el plan, el propósito original de Dios, de darnos vida eterna. Tendremos vida eterna, feliz, sin temores, sin pecados, sin persecuciones, sin dolores. El plan del Señor, al permitir que llegue a nosotros la prueba o la tribulación, no es para que seamos derrotados definitivamente, no para descalificarnos de su plan de redención, no es por parte un juego de eliminatorias, no es tampoco la sobrevivencia del más fuerte, la sobrevivencia del más apto, ¿no? Es para todo aquel que soporte con fe en Dios, para todo aquel que camine en la senda de Cristo, para todo aquel que dependa del poder que mora en los cielos. Para ellos, para los valientes, es la vida eterna. El Señor nos dé la fortaleza que necesitamos. Tenemos ejemplos bíblicos de hombres, de santos hombres de Dios, que fueron probados, severamente probados, pero soportaron con fe, vencieron sobre la prueba y la tentación. Entre ellos tenemos, ¿se acuerdan ustedes de José? Que desde su familia, desde muy jovencito, sus hermanos no lo aceptaban del todo. Luego lo llevaron al desierto y lo pusieron en una cisterna. Uno de los hermanos, Rubén, creo que fue Rubén, el que dijo, no, saquemos a nuestro hermano. Y salió y prefirieron venderlo, tuvieron miedo matarlo y lo vendieron con los madianitas. Se fue como esclavo Josué. Llegó allá y empezó otra serie de pruebas.
lo compró, ¿quién lo compró? Potifar, allá en Egipto, ¿verdad? Y la esposa de Potifar lo asediaba constantemente, pero no pecó. Sin embargo, Satanás, porque él es el gestor, el inventor del pecado y del mal, lo puso en situación complicada. Y la esposa de Potifar dijo que había tenido que ver con ella, siendo mentira. Pero esto y todo lo demás, lo que la Biblia no nos relata, solo nos relata la Sagrada Escritura los puntos esenciales para nuestra propia vida. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué dice la Escritura? Para nuestra enseñanza se escribieron. Él resistió y miren hasta dónde llegó. A ser el segundo del rey en aquel imperio. Era el Estados Unidos de aquel tiempo en Egipto. Pero soportó la prueba. Siempre Dios permite que entremos al fuego de la aflicción porque tiene planes específicos para nosotros. Debemos padecer, sufrir si es que llega a nuestras vidas un sufrimiento, una pena severa. Sufrir con paciencia, con esperanza, sin perder la fe. Sin perder la fe. Sin murmurar contra Dios. Muchas veces es común aquellas frases como, ¿pero por qué a mí? Pero si estoy entregado al Señor, soy fiel en esto, soy fiel en lo otro, ¿por qué a mí, Señor? Eso podría considerarse como en el caso del Éxodo con María y su hermano, murmurar de la forma como Dios, ¿qué cosa? Como Dios nos conduce. Él sabe por qué permite lo que permite en nuestras vidas. Hay aristas en nuestro carácter que necesitan, ¿qué cosa? Ser pulidas, ser cortadas, ser modeladas, ser transformadas. Él sabe lo que podemos llegar a ser después de la prueba. No temamos. Abraham, ¿acaso no fue tentado Abraham? ¿No fue probado Abraham? El hijo de la promesa, el hijo que habían tenido cuando ya el tiempo de tener hijos en ellos había pasado. ¿Cuántos años ya tenía Abraham cuando tuvo a Isaac, verdad? Ya tenía casi los 100 años de edad. Y Sara cerca de los 100 años. Y luego, después del gozo y el contentamiento de haber tenido en su vejez un bebé, a los pocos años Dios le dice a Abraham, lleva a tu hijo. Y ya en el lugar que el Señor señaló, tuvo que construir el altar, poner a su hijo y tomar el cuchillo. ¡Qué prueba! A esa edad, porque también cuando uno ya es muy viejo, como que se vuelve uno más sentimental. No sé si alguien lo ha experimentado, pero yo estoy empezando a experimentar eso con los 80 años que cumplo dentro de unos 2, 3 meses, por la gracia de Dios. Entonces se vuelve uno un poco más sentimental, más tierno en la vejez. Imagínense el dolor de Abraham de tener que ofrecer a Dios en sacrificio a su hijo
el hijo de la promesa, el único que tenían. Pero antes de usar el cuchillo, el Señor le dijo, basta, ya probé, ya te probé que eres fiel. Y más ejemplos, tenemos a Moisés. Tenemos a Moisés. Moisés también tuvo sus fracasos. Y sin embargo, ¿dónde está Moisés actualmente? En el cielo. Es uno de los 2 o 3 que por medio de la Biblia sabemos que están en el cielo. Moisés fue probado también frente a un pueblo rebelde y contumaz, un pueblo de dura cerviz. Qué trabajo fue el de Moisés. Pero dice la Escritura en Hebreos que Moisés se sostuvo, pasó las pruebas, porque, ¿qué cosa dice? Porque se mantuvo como viendo al invisible. Esa es la clave. Mantener a Dios en la mente, mantener sus promesas en el corazón. Fija la mirada del Espíritu en aquel que es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Fija la mirada del creyente en aquel que no tuvo principio ni tendrá fin, en aquel que es el que es. Dijo Moisés, y si me pregunta Faraón de parte de quién voy, el Señor le dice, tú diles que vas de parte de aquel yo soy. Diles que vas de parte del yo soy, porque Dios es el que es. Nosotros somos pasajeros, peregrinos aquí. Qué poquito vivimos, aun cuando lleguemos a vivir 100 años. Qué insignificancia de tiempo frente a la eternidad, frente a los siglos de los siglos. Dile, yo soy, me manda, porque Dios es el que es, el que ha sido en la eternidad del pasado y el que seguirá siendo por la eternidad del futuro, el que vive por siempre, el Dios todopoderoso, al que los profetas llamaron Jehová de los ejércitos, el todopoderoso. Y pensar que ese Dios todopoderoso está de parte de ti, de nosotros. Está siempre con nosotros. No temamos. No tengamos ningún temor. Porque el reino de los cielos lo arrebatan ¿quiénes? Dice la Escritura. Los valientes. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, traducido así, y los valientes son los que lo arrebatan. Y ustedes deben ser de esos valientes que arrebaten el reino de los cielos. Porque existe una lucha entre el bien y el mal. Existe una lucha también entre muchos religiosos, pero solo los que vivan como viendo al invisible constantemente, solo los que vivan en obediencia a la palabra de Dios, solo los que vivan y prediquen la vigencia actual y eterna de los 10 mandamientos de Dios. Solo los que obedezcan y acepten el día que Dios estableció para adorarle, el sábado. No es que Dios dijo, acuérdate de guardar un día o un sábado. Sábado es reposo, lo sabemos. Sábado significa reposo. Y muchos predican que podemos elegir cualquier día como reposo.
No es cualquier día, es el sábado de Dios. Y lo recalco porque vino ahorita a mi mente, porque esa va a ser la cuestión final. ¿No es cierto? ¿Sábado o domingo? ¿A quién obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Esa es la prueba crucial al final. Y ya viene. Ya viene. Todas las iglesias se están uniendo ya y se están rindiendo a la iglesia grande. Luego, no voy a seguir diciendo más sobre eso. Así que Dios permite las pruebas, sigo repitiendo, las aflicciones, porque es el método de disciplina de Dios para nosotros. A través de las pruebas, Dios nos disciplina, templa nuestro carácter, pule, como dije ya, las partes ásperas de nuestro carácter. Una vez un amigo, estábamos trabajando para una escuela, dando clases para una escuela y haciendo otras actividades en la escuela. Y salí una de esas tardes a la orilla de la playa a mirar, a descansar un poco en la tarde y luego regresar a dormirnos, porque a las 8:30 o 9 de la noche, pues ya nos acostábamos. Pero caminando por ese pasillo, creo que también le llaman La Quinta, en Playa del Carmen, Quintana Roo, por la calle esa donde hay joyerías bonitas, grandes. Y pasé en una de esas y allá adentro me detuve para ver los aparadores, porque a mí soy aficionado a las rocas y minerales de colección. Y salió el gerente. Dice, oh maestro, me dice, porque le daba clases a su niña. Yo no sabía que ahí estaba él. Pase, dice. Le voy a dar un tour por la joyería. Y así me fue mostrando diamantes y diciéndome cómo se observaban, qué tipo de diamantes eran más caros, más baratos. Me dio el lente ese para ver qué mira en este diamante. Lo veo muy transparente, muy bonito, muy claro, le digo. Y ahora este tiene un puntito negro, le digo, porque así era. Y ahí me empezó a explicar por qué son más caros, por qué más baratos. Pero las piedras preciosas, ustedes lo saben muy bien, no salen ya listas para engarzarlo en los anillos, en las cadenas, en las minas. Son como cualquier piedra, que quien no conoce, si encuentra por ahí una piedra, puede patearla, sin saber que ¿qué cosa? Puede ser un diamante. Pero para que aparezca con su brillo, con su hermosura y se convierta en una piedra muy cara, tiene esa piedra, esa roca, que pasar por el esmeril del pulimento. Tiene que pasar por la fricción de otras ruedas que pulen y que desgastan y que dan forma hermosa a sus facetas. Así el cristiano pasa por las dificultades de la vida, porque Dios ve en nosotros un diamante, porque Dios ve en nosotros cómo seremos después de haber pasado por el esmeril de la prueba. Por eso, no reniegue nadie, no murmure nadie contra Dios, porque lo hace en su infinito amor y sabe que solamente así
a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, siempre tendiente a saltarnos la barda, siempre tendiente a la desobediencia, sabe Dios perfectamente que solo a través del esmeril, de la prueba, de la fricción, podemos ir cambiando por el efecto y la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Es bueno. Quien no pasa por pruebas es débil, pero la prueba nos hace más fuertes. La prueba transforma nuestras vidas. No murmuremos, no nos entristezcamos, alegrémonos. Una hermana decía, yo no sé si Dios no me quiere porque ya tiene tiempo que no tengo ninguna prueba, decía ella, que no tengo ninguna aflicción. Así que, amados hermanos, hermanas, las pruebas, las aflicciones que el Señor permite que pasemos son esenciales, son importantes para nuestra transformación, son importantes para nuestro carácter, para pulir nuestro carácter. Ustedes saben perfectamente que la única herencia que llevaremos de este mundo al mundo venidero, la única herencia que llevaremos de este planeta Tierra al cielo, donde mora Dios y su gloria, ¿cuál será? El carácter. ¿Cuánta atención debiéramos ponerle entonces? Para que cuanto más atención le pongamos, más llegaremos a reflejar la imagen de Cristo. Ese es uno de los propósitos, llegar a parecernos a Cristo. El Señor llama a todo mundo. Muchos son los llamados. ¿No dice así la Escritura? ¿Y qué? Y pocos los escogidos. ¿Por qué serán pocos los escogidos? Porque no todos estuvieron dispuestos a someterse al horno de la purificación del carácter. El oro también, lo mismo que las piedras preciosas, tiene que pasar por el fuego, el horno de fuego, para separar la escoria, la arena, la tierra y otros minerales, para poder recibir en el crisol de la prueba el oro puro. Y eso quiere Dios, que seamos oro puro, oro precioso, oro de 24 quilates, porque creo que es el máximo quilataje en el oro, ¿verdad? 24 quilates. Así que, benditas sean las pruebas, podríamos decir. Bendito sea Dios que no nos otorga todo lo que queremos, porque el Padre y la Madre que da al Hijo todo lo que Él pide, todo lo que Él quiere, puede ser cuestionado su amor, porque al Hijo no se le puede dar todo lo que pide, todo lo que quiere, porque muchas de las cosas son caprichos, porque muchas de las cosas que quiere en el futuro pueden dañarlo, pueden perjudicarlo. Así es Dios con nosotros. A causa de su amor, no nos otorga todo lo que quisiéramos disfrutar en esta tierra, porque Él conoce nuestro futuro y nosotros no alcanzamos a conocer nuestro futuro. Así que vamos a ver ya la última parte de este mensaje. Y ahora los textos que nos animan, que nos fortalecen. ¿Cómo pues venceremos y alcanzaremos el galardón? ¿Cómo lograremos la victoria? Vamos a Colosenses 3:2. Colosenses 3:2 nos dice, mirad, poned la mira en las cosas de arriba, no
no en las de la tierra, no en las de abajo. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, ¿de qué? De nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la terminará. Él la terminará en nosotros. Solo sometámonos, como el metal se somete al oro y no se revela, como la roca de diamante se somete a las manos que la friccionan sobre los esmeriles y los discos cortadores, para que luego salga un diamante hermoso, codiciable. No nos resistamos. Con humildad y sencillez y gratitud, sometámonos a Dios. Busquémoslo. Con humildad, Señor, aquí estoy. Como dijo Isaías en relación al llamado. Heme aquí estoy. Él lo dijo así, heme aquí, envíame a mí. Seamos dóciles en las manos de Dios. Dice Hechos, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Este es Cristo. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Dice ahora Hebreos 11:27, saldremos victoriosos. Bueno, dice Hebreos, porque se mantuvo Moisés, como dijimos hace unos minutos, como mirando al invisible. Solo así pudo vencer. Solo así pudo salir victorioso. Aunque no logró entrar a la tierra prometida, no entró a la tierra que que heredó el pueblo, pero él entró a un lugar mejor, al cielo. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Está hermosa esta promesa. No temas, porque no vas solo en el camino. No desmayes, porque yo soy el que te transmite fuerza para soportar. Yo te ayudo con mi mano más fuerte, más hábil, más diestra, salvo que los que son zurdos, ¿verdad? Pero la mano más diestra, más hábil es la derecha. Y el Señor nos dice que con su mano diestra, con su mano fuerte y poderosa, va guiándonos, sosteniéndonos, midiendo la intensidad de la prueba. Porque Dios no nos ha dado una prueba que no podamos resistir, dice la Escritura. Él nos conoce individualmente y sabe hasta dónde podemos. No temamos. Y leamos el último versículo, Apocalipsis 7, 13 al 17. Con esto terminamos. Apocalipsis 7, 13 al 17. Si alguien quiere leerlo en la congregación, ayúdenos. Siéntase libre de hacerlo. Apocalipsis 7, 13 al 17. Sí, por favor. ¿Qué dice la Escritura?
Gracias, hermana. Estos son finalmente los que alcanzaron la victoria final. Los que finalmente lograron, después de pasar de sus calvarios en esta tierra, después de tener que sufrir en el Getsemaní, después del desierto de la vida en este planeta Tierra, finalmente llegaron y alcanzaron la corona de la vida. Que el Señor nos bendiga. Seguro pie, todo es favor, se guía a temer. Jesús otra vez. Orará. Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre digo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Oremos. Señor Dios nuestro, que moras en los cielos y en todo lugar donde tu nombre es invocado, te agradecemos por el aliento que nos das a través de tu palabra divina, por la esperanza que avivas en nuestro ser cada día. Señor, ayúdanos a vivir la vida que tú esperas que vivamos. Condúcenos por tu camino. Ciertamente no es el camino más placentero, pero es el camino que nos dará las mejores recompensas al final. Bendice a esta iglesia tuya, bendice a nuestras visitas, bendice a los dirigentes de esta iglesia, bendice a su pastor. Te lo rogamos y agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. ¿Ya?